Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video del fútbol de siempre. En este caso nos encontramos cubriendo la gira de preparación o el campamento de preparación de la selección sub-15 de Guatemala, financiado por Bantrab y en este caso hablando de su segundo encuentro. Por si alguno no sigue el recorrido de esta selección de los Chapines, es claro recordar que ayer ganó su primer partido 3-0 frente al Getafe. Ya un día después vuelve a la acción y hoy frente al CD Móstoles. La selección sub-15 de Guatemala sigue en su camino de preparación por tierras españolas y este martes cayó en su segundo partido amistoso. El doloroso marcador para los juveniles fue de 5-1 en contra ante el CD Móstoles, equipo que contó con jugadores de categoría 2004, 2005 y 2006. Es decir, que hubo también futbolistas de entre 18 y 19 años en contra de los Chapines. Durante la primera parte, la joven bicolor supo detener los enviones del equipo Móstoles en el estadio Raúl González Blanco de la Universidad del Rey Juan Carlos, marchándose al descanso con desventaja mínima de 1-0. En la segunda parte, el encuentro se abrió totalmente para ambas partes, pero la escuadra liderada en el banquillo por Jair García no contó con la misma suerte que el rival y terminó goleada 5-1, siendo Marvin Ávila el único anotador de los Chapines. La dolorosa derrota para el joven combinado de Guatemala llegó un día después de su contundente triunfo 3-0 sobre el Getafe, pero no es el fin del viaje, ya que tiene dos oportunidades más para intentar levantar la cara y dejarlo todo en la cancha. En primera instancia, mañana miércoles 7 de junio frente al Leganés y por último el jueves 8 frente a las Rosas. Queda en claro, haciendo un poco un análisis y una reseña de lo que ha sido el partido, no ha sido del todo justo, ya que la selección de Guatemala es sí o sí por debajo de los 15 años, mientras que el CD Móstoles, como lo veníamos diciendo, tuvo futbolistas de entre 18 y 19 años. Así todo, el resultado en gran parte del encuentro y del partido fue bastante ajustado, incluso teniendo la posibilidad de ponerse en ventaja el equipo de los Chapines. Pero bueno, lamentablemente ha terminado siendo una goleada y ahora no queda más que levantar cabeza y ya mañana volver a por la revancha frente al Leganés. No es justo el partido, hablando también un poco de las edades que tenía el Móstoles en su equipo y lo que ha podido presentar la selección de Guatemala. Los jugadores que presentó el equipo del CD Móstoles estaban más aptos para jugar con la selección sub-20 o hasta incluso sub-17 de los Chapines que con la selección sub-15. Y hasta incluso igualmente en lo que fue el primer tiempo pudo irse abajo por la mínima, incluso hasta pudiendo igualar o hasta superar en el marcador a los rivales españoles en el segundo tiempo, donde el partido fue de mucho ida y vuelta, donde la suerte estuvo a favor del equipo local. Sin embargo, esto quedará como experiencia y también para poder tomar lo que sea posible para seguir creciendo y seguir sumando los Chapines en esta gira de preparación y en este campamento que aún no termina y que claramente todos deseamos que realmente le vaya de la mejor manera en lo que le queda de acá en adelante para los próximos partidos. Así que me gustaría muchísimo que ustedes dejen en sus comentarios qué les parece este resultado y obviamente esta situación de que el Móstoles haya participado con jugadores de entre 18 y 19 años frente a una selección nacional como la de Guatemala que no contaba con jugadores mayores a la edad de 15 años. Participen y sigan apoyándonos como siempre. Nos vemos la próxima.